Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el sociólogo argentino Sebastián Schulz. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Ramón, un gusto hablar con vos. A mí me interesa mucho esta conversación y la estaba esperando con ansias porque es un poco más de actualidad versus el contenido que estoy acostumbrado a producir, ¿no? Que es de corte más histórico. Pero eventualmente a lo largo de la conversación asumo que eh, eh, estaremos hablando de cosas históricas, y en especial con la relación entre China y Latinoamérica. Para los propósitos de verdad de la audiencia, la gente que no conoce el trabajo que estás realizando, háblanos un poco más de tu formación, por favor. Bueno, yo soy sociólogo aquí en Argentina, finalizando los estudios de doctorado en ciencias sociales. Y bueno, por mi trayectoria académica me fui especializando en lo que tiene que ver con geopolítica, relaciones internacionales de poder. Ujú, Las tesis son con las que vengo trabajando en una de mis líneas principales tiene que ver con BRICS, digamos, el bloque BRICS como emergente de los cambios sistémicos que vive el sistema internacional. Y la otra gran línea de investigación que vengo llevando tiene que ver con China, digamos, específicamente dentro de este marco de reconfiguración geopolítica del orden internacional, el ascenso de China, cuáles son las características de ese ascenso y obviamente cómo impacta en América Latina. Creo que uno investiga y uno analiza en función de las necesidades y las demandas particulares que tienen, en este caso, nuestros pueblos, nuestras naciones, y en ese marco creo que es interesante analizar este ascenso de las potencias emergentes en desarrollo, específicamente el caso de China, y cuáles son, bueno, las derivaciones que puede llegar a tener para nuestra región. no, exacto. Sí, eso está muy interesante precisamente por lo que estás planteando de que por lo menos parece ser, bueno, ya no parece ser, yo creo que ya está claro que hay una reconfiguración del orden mundial. Ciertamente hay quienes dicen que Estados Unidos como potencia, vamos a decir, hegemónica, no va a necesariamente morir. eh, pero nada, para eso te tenemos aquí hoy, porque he visto muchísima información bastante contradictoria, muchísima propaganda también en redes sociales, de cómo se crean estos discursos de no, 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 China realmente no va para ninguna parte, los Estados Unidos seguirán teniendo el orden hegemónico a nivel mundial y ellos tienen el ejército más poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por lo siguiente. Yo he estado viendo últimamente noticias, particularmente en la plataforma de LinkedIn. Hay mucha gente que está compartiendo noticias relacionadas con el apoyo que le están dando los países latinoamericanos a China versus Taiwán. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, digamos, como para introducir un poco Ujú, y oficiar de marco, yo creo que, digamos, podemos ver estos procesos con múltiples temporalidades y desde múltiples dimensiones. Hay una dimensión, la más concreta y la más visible, que tiene que ver con el crecimiento económico de China y ujú, cómo China empieza a ocupar los lugares que históricamente ocupaban las potencias centrales o las potencias tradicionales, ¿no? El G7. Creo que eso, bueno, están los datos a la vista, uno los puede buscar de cómo China hoy es la segunda economía mundial medida en PBI nominal, pero ya es la primera si tomamos los datos del PBI por paridad de poder adquisitivo, es decir, bueno, cuál es la capacidad de poder de compra de China, ya es el principal país del mundo, es el principal importador, exportador mundial de mercancías, el fabricante de mercancías del mundo. Creo que eso es claro y ya el posicionamiento económico de China ya nos habla de esta reconfiguración geopolítica que charlamos. ujú, Ahora, eso es solo, digamos, una mirada de corto plazo o una mirada enfocada en la coyuntura. Yo creo que además hay que ampliar la mirada y ver cómo estos cambios están vinculados con esto que decimos que es una transición sistémica, una crisis sistémica, es una reconfiguración mucho más fuerte que no es solo geoeconómica y geopolítica, sino que estamos hablando de una transición una determinada forma del sistema internacional hacia otra que, bueno, digamos, obviamente, como en la política y en la geopolítica, no está claro, está en construcción, no está claro cómo va a ser. En ese marco, China tiene un conjunto de objetivos
entre los cuales se ha planteado para 2050, que es cuando se va a cumplir el centenario de la República Popular, y en donde China se ha planteado ser un país plenamente desarrollado, un país, digamos, moderno en todos sus aspectos, y uno de los objetivos es la reunificación territorial, digamos, que es uno de los aspectos básicos de cualquier Estado-nación. China tiene hoy una provincia que está ocupada por fracciones separatistas e independentistas, es decir, hay un grupo al interior de su país que está planteando la independencia de una fracción del territorio. Ese grupo está apoyado por los Estados Unidos y por la OTAN, es decir, si bien Estados Unidos reconoce que Taiwán es parte de China, en los hechos le provee de armas, tiene relaciones diplomáticas por fuera de China, y es lo que le ha permitido también a Taiwán subsistir y no, reunificarse territorialmente con China. El tema es que este crecimiento de China en la arena económica, que está enmarcado en un, digamos, crecimiento del sur global o un reposicionamiento del sur global en general, han hecho que Taiwán pierda cada vez mayor estatus internacional, porque de alguna manera China lo que dice es, bueno, si uno quiere tener relaciones económicas y políticas con China, tiene que aceptar el hecho de que Taiwán es parte de China y romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Y eso es lo que ha logrado en los últimos años a nivel internacional y específicamente en Sudamérica, porque hay que decir, digamos, el reconocimiento de Taiwán en gran parte está sostenido o estuvo sostenido por países de nuestra región, que han sido Ujú, los principales digamos, países que han reconocido, donde la región donde más países han reconocido a la isla, lo cual no es casual. Digamos, América, en este proceso de cambio geopolítico, América Latina se ha constituido históricamente como una zona de influencia de los Estados Unidos. Digamos, la influencia que Estados Unidos ha ejercido sobre la región ha sido lo que ha permitido sostener la hegemonía norteamericana. ujú. Pero eso, como vos decías, está en crisis, digamos. Y ahí es donde, bueno, recientemente tuvimos el caso de Honduras, pero venimos de Nicaragua, venimos de Panamá, venimos de Costa Rica, República Dominicana, y bueno, y cada vez más países empiezan a tacharse de la lista de Taiwán, Ujú. y es un proceso que continúa. Hay que ver qué pasa con Paraguay, hay que ver qué pasa con Guatemala, bueno, eh, estamos Eh, en eso. Eso que estás mencionando es bien importante, ese comentario sobre América Latina, vamos a decir la realidad siendo influenciada por los Estados Unidos, porque la realidad, Estados Unidos es una potencia que, vamos a decir, es el máximo líder en este hemisferio y es ese personaje, esa nación que vamos a decir desde mediados del siglo XIX ocupa una posición cada vez más importante no solamente en el hemisferio sino en todo el mundo y que eventualmente lo que ha hecho es sacar mandatarios de países latinoamericanos, establecer títeres, establecer dictaduras, lo vemos en Chile, lo vemos actualmente lo más cercano en Bolivia. No sé hasta qué punto haya ahí una, ¿verdad? Un interés norteamericano. No sé hasta qué punto eso esté relacionado con Perú, pero no es descabellado pensar que dado el poder que tienen los Estados Unidos, haya un papel protagónico hasta cierto punto en estas dinámicas interiores en los países latinoamericanos. Sí, y eso, digamos, uno que ha estudiado la geopolítica, tiene que ver con bueno, cuál es la territorialidad del poder en cada momento histórico. Y ahí, como vos decías, Estados Unidos se constituyó como Estado-nación o comenzó a constituirse, ¿no?, con la Declaración de Independencia de 1776, y a Ujú, partir de ahí empezó a desarrollar un umbral de poder cada vez más fuerte que le permita ser un actor de peso en el orden internacional. Y ya a partir del siglo XIX estaba claro que el Estado-nación no alcanzaba para ser un actor con capacidad de disputa. Digamos, los Estados nacionales tuvieron que ampliarse y constituirse como Estados-nación de tamaño continental, a partir de la creación de esferas de influencia. ¿No? ujú, Y a ver, en Europa lo tenemos más claro, porque Francia y Alemania han constituido a la Unión Europea y a Europa como su esfera de influencia directa. Lo mismo hizo la Unión Soviética o Rusia con la creación de la Unión Soviética. China y la India son estados-naciones de tamaño continental. Lo mismo hizo los Estados Unidos. Estados Unidos construyó su primacía y su hegemonía a partir de la influencia que constituyó sobre América Latina, y está claro y está escrito, digamos, la doctrina Monroe es ujú. parte de eso, digamos. América para los norteamericanos, digamos.
no vamos a aceptar la injerencia de potencias europeas en nuestra región. Esa doctrina Monroe continúa hasta hoy porque sigue habiendo fracciones al interior de los Estados Unidos que pujan por, bueno, la continuidad de esa primacía hegemónica norteamericana, y a partir de ello es fundamental el control de América Latina. Lo que cambia, entiendo yo, o los que venimos estudiando esto, es que, bueno, la territorialidad del poder a partir del proceso de globalización y transnacionalización económica está dando saltos cualitativos y está habiendo actores transnacionales que están disputando de forma supranacional, limando un poco la territorialidad del Estado-Nación clásico como lo conocemos. Y esa es la fractura que hay en los Estados Unidos. Hay una fracción mucho más globalizadora, una Mm. fracción transnacionalizada que puja por la creación de un Estado global, enfrentado fuertemente a otra fracción financiera que quiere sostener a Estados Unidos como potencia central apoyado, entre otras cosas, en América Latina. Creo que esa es la disputa y el quiebre que hay al interior de los Estados Unidos que empantana la situación en el país y que también habilita las condiciones para los procesos de insubordinación en el tercer mundo. Eso es bien interesante y yo creo que me está haciendo recordar un argumento que me hizo un profesor que me dio clases a mí aquí en los Estados Unidos. Ante la pregunta que yo le hago, ¿Estados Unidos es un país colonialista? Él me dice, bueno, pienso que no porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces a mí ese tipo de argumento no me hace ninguna lógica porque sí, habrá globalización, pero eso no impide que un país siga participando de dinámicas colonialistas. Y en mi opinión, bueno, yo diría que no es una opinión, una realidad que los Estados Unidos es un país colonialista por la sencilla razón de que todavía tiene colonias en el Pacífico y en el Caribe. Puerto Rico, lamentablemente, es una colonia de los Estados Unidos. Entonces, más adelante en la conversación, cuando yo le pregunto, bueno, pero ¿cómo usted define coloniaje? Él me dice, bueno, cuando un país domina a otro para su beneficio. Yo, pero es que más claro que eso no puede estar. Pero en la mente de él, esta idea de que como vivimos en un mundo globalizado, Estados Unidos no puede ser percibido de esa forma. eh, yo creo que por ahí es más o menos de eso que estás mencionando. A mí no me hace ninguna lógica, pero él lo ve así. Claro, es que bueno, creo que tu pregunta es muy pertinente porque habla de las formas que toma la colonización a lo largo de la historia, que no es lineal. Digamos, esa forma de colonización entendida como la ocupación directa del territorio y una colonización casi Ajá. militar, bueno, es como Gran Bretaña constituyó su umbral de poder. Pasa que Gran Bretaña ya no es más el centro de la geopolítica global. Digamos, Gran Bretaña fue desplazado por Estados Unidos, y creo que eso de alguna forma también explica por qué los Estados Unidos aportaron a la descolonización del sistema internacional, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de Suez, digamos, de no apoyar a Gran Bretaña en su diferendo con Egipto, apoyar la política de descolonización. Estados Unidos necesitaba romper las bases de la primacía británica, acompañando la descolonización militar, lo que no significa que no construya otras formas de colonización. Creo que la imposición del dólar como moneda de referencia internacional es una estrategia de colonización económica que es tanto más efectiva que la colonización militar, ¿no? Mm. Denme control de la moneda y controlaré la economía, decían los estrategas norteamericanos. Bueno, Estados Unidos ya sea vía el coloniaje económico como también el coloniaje ideológico-cultural, es Ujú. decir, la imposición de los valores de Occidente como si fuesen los valores universales, de alguna manera nos ha llevado hasta acá, digamos. Obviamente, sin desmerecer, y creo que aquí tú también tienes razón, que Estados Unidos cuando ha necesitado intervenir directamente, y esto es cuando, creo que cuando hablamos de hegemonía hacemos mención a eso, digamos, o se recurre por el, o se somete por el consenso, o se somete por la coerción. Estados Unidos, mediante el Pentágono, mediante el Comando Sur, o mediante la OTAN, cuando ha tenido que intervenir militarmente para poner orden, lo ha hecho, digamos, y lo está haciendo cada vez más y en Latinoamérica somos testigos de eso. Me gusta mucho ese comentario de que desplaza a Inglaterra porque eso es lo que realmente se vio y yo creo que aquí se puede utilizar con toda perfección esta canción, Quítate tú pa' ponerme yo. Básicamente lo que hace es quitar a otro, se ponen ellos
Pero eso es un enfoque bien importante que hay que darle. El colonialismo no es una sola forma, no se constituye en una sola forma. Para tú colonizar, tú no necesariamente necesitas un ejército invasor en otro lado. Tú puedes colonizar de muchísimas formas. Este, y yo creo que Latinoamérica desde el principio, ya desde el siglo XIX, esto lo aprendí en una conversación que tuve con un colega chileno. Ya se ve que, por ejemplo, en Brasil se sabía ya por dónde iba a ir la cosa. En Brasil ya sabían, mira, los Estados Unidos se están poniendo más fuertecitos y están buscando más injerencia en los asuntos de nuestra región. Eh, ¿Cómo está cambiando eso ahora mismo en la actualidad? Bueno, yo creo que hay dos procesos que inciden fuertemente en América Latina. Ujú, Uno es la interna al interior del establishment norteamericano, digamos. Estas imágenes que vemos de eh, el establishment demócrata yendo fuertemente y golpeando directamente contra Trump porque no pueden resolver la cuestión electoral de 2024, no pueden resolver la interna, empantana la situación en Estados Unidos y le resta margen de maniobra para ordenar el sistema internacional. Pero solo con eso no alcanzaría si no fuese porque hay un proceso de insubordinación del tercer mundo, hay un proceso de crecimiento de las capacidades de poder de las potencias emergentes y en desarrollo que empiezan a disputar y que ofrecen una alternativa. Digamos, de nada serviría el quiebre al interior de los Estados Unidos si no existiese una alternativa donde apoyarse para crear un proyecto propio, digamos, para sentar las bases para reconstruir, por ejemplo, la UNASUR, reconstruir la CELAC. Bueno, que Brasil tenga la posibilidad de decir, bueno, a partir de ahora mi comercio con tal país no lo voy a hacer a través del dólar, sino que lo voy a hacer a través del yuan, ¿no? Como anunció Lula en su acuerdo con China. Bueno, la pertenencia de Brasil al BRICS, por ejemplo, o al Banco de Inversiones en Infraestructura. Dilma Rousseff fue designada recientemente como presidenta del Banco del BRICS. Digamos, América Latina hoy hay más jugadores en el tablero internacional en los cuales apoyarse. disculpa, ¿de dónde es ella, la persona que mencionaste? Dilma Rousseff es de Brasil, digamos, la Oh, expresidenta de Brasil, ok. puesta directamente por Lula, digamos, para presidir uno de los bancos en términos geopolíticos más importantes de la actualidad, digamos, el banco que le está disputando al FMI y al Banco Mundial. Hmm. A mí me confunde un poco eso que estás mencionando de la moneda porque yo hace poco vi una noticia y me lo aclaras, por favor. Yo no me dedico necesariamente a estos asuntos. Eh, en esa noticia se estaba discutiendo la posibilidad de que Argentina y Brasil utilizaran una moneda común. Ujú. Aclárame eso porque estoy como un poco confundido ahora con lo que me estás mencionando de la moneda china. Claro, a ver, lo de la moneda común que surge en la última reunión del Mercosur Ujú, es más una propuesta que una posibilidad concreta hoy, ok. digamos. Es la posibilidad de que Argentina y Brasil empiecen a comerciar en una moneda única, digamos, acordada por ambos países, como una especie de, bueno, empezar a introducir la posibilidad de comerciar en monedas nacionales primero en el Mercosur y después ver si eso se puede ampliar. Yo creo que más allá de la propuesta, de la cuestión que esto se pueda concretizar o no, o sea, es difícil en el corto plazo, pero este declive de la hegemonía norteamericana, a ver, cuando una potencia está en declive, digamos, vemos lo afilado de sus garras también, porque empiezan a jugar mucho más fuertemente utilizando estrategias de coerción. Y una Ujú, de las principales estrategias de coerción que está utilizando los Estados Unidos en los últimos años, además de las armas, son la política de sanciones económicas. Estados ujú, Unidos está agobiando la economía de los países a través de sanciones para intentar doblegar sus voluntades soberanistas, digamos. Acá en América Latina lo vimos, por ejemplo, en casos como Venezuela o en otros países de la región que intentan correrse un poquito de las directrices norteamericanas y ya aparecen las sanciones que empiezan a agobiar las economías. Frente a eso, hoy empiezan a aparecer propuestas de, bueno, si la respuesta de Estados Unidos va a ser las sanciones, creemos una arquitectura financiera alternativa, ujú, digamos, y es lo que se está viviendo, por ejemplo, en los BRICS,
que empiezan a comerciar en monedas nacionales. Lo mismo está haciendo China. Lo mismo el Banco del BRICS, el Banco de Inversiones en Infraestructura que creó China, digamos, también para fomento de construcción de obras de infraestructura. Ujú, Bueno, acuerdos entre China y Arabia Saudita para comerciar petróleos en yuanes, lo mismo Rusia con la India. Bueno, empezamos a ver cada vez más que se empieza a plantear la necesidad de, bueno, empecemos a desdolarizar la economía global, lo cual mm. es, digamos, si esto puede concretizarse, sería la estocada final a la hegemonía norteamericana. Romper la hegemonía del dólar sería romper definitivamente la hegemonía de Estados Unidos. Ok, volviendo a China, yo pienso que a China hay que entenderlo en su justa perspectiva, ¿no? Porque cuando lo vemos desde la perspectiva histórica, es bien fácil entender por qué China está actuando de la forma en que lo está haciendo ahora. O sea, desde, vamos a decir, siglo XVIII, siglo XIX, los países europeos empezaron a establecer esferas de influencia allí. Empezaron a crear colonias, empezaron a doblegar a la población local. Macao, por ejemplo, era una colonia portuguesa allí pegadita a Hong Kong. Hong Kong, al otro lado de ese cuerpo de agua, era una colonia británica. Tenías también a los franceses, tenías también a los japoneses. Entonces, China fue llamado ¿cómo es que se llama? El enfermo de Asia. Entonces, cuando tú tienes estas dinámicas, no, y no solamente eso, refiero a la audiencia para que escuchen el episodio junto a la doctora Emilsi Balboa Navarro, que ella habla de los culíes. Los culíes eran esclavos asiáticos, principalmente de China, que se llevaban a diferentes partes del mundo para trabajar en las obras capitalistas de otros países, eh, principalmente potencias europeas. En el caso del Caribe se traen a Cuba también para trabajar en plantaciones azucareras, otro tipo de plantaciones y en obras públicas. Son utilizados por los españoles. Este, o sea que a lo largo del tiempo lo que vemos es una China a la que le han faltado el respeto, que ha sido humillada, que ha sido invadida y luego de que se establecen los comunistas en el poder, ellos vienen con un resentimiento hacia esta historia de humillación y eso se manifiesta en una China que se está perfilando para ser todo lo contrario, para doblegar y para dominar el orden mundial. Ujú. Sí, yo, digamos, que creo que es muy cierto lo que vos decís y ese repaso histórico. A ver, como vos decías, ¿no? China era el centro. A ver, es difícil leer cómo se desarrollaba la historia con los ojos de hoy, porque estamos hablando de 1800 del proceso de expansión, digamos, sin fin del capital, en donde el capital sale a la búsqueda de territorio, Ujú, sale a la búsqueda de mercados, y el capital occidental que sale a la búsqueda mediante el sometimiento directo, que es algo, o digamos, una lógica de funcionamiento del capital occidental, que era algo que todavía no existía en China, porque China tenía una forma de vincularse con su periferia fuertemente mediante el comercio. Digamos, China era una potencia comercial. China comerciaba y en todo caso establecía esferas de influencia a partir del comercio, ¿no? Bueno, China era famosa por su ruta de la seda, ujú, ¿no? Que eran rutas de mercaderes que salían y volvían de China. China era fuerte digamos, a partir del comercio, por el tamaño de su economía y por el tamaño de su población. Era una potencia regional del sistema mundial de ese momento. Lo que China no tenía desarrollado tanto como Occidente era su aparato militar, porque China no lo había necesitado hasta entonces. Digamos, China lo que había necesitado era construir un aparato defensivo, digamos, para resistir las invasiones mongolas, las invasiones manchúes, digamos. ujú, Por eso había construido las murallas. Eh, su, 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 o sea, su aparato militar era muy precario, por eso Gran Bretaña y las potencias europeas, con muy poco esfuerzo, sometieron tan rápidamente a China. Y si vos me decís hasta cuándo dura esa colonización,
Por lo menos en Ujú, el caso de Hong Kong, por ejemplo, bueno, uno puede decir formalmente hasta 1997, ¿no? Cuando Gran Bretaña devuelve definitivamente la soberanía de Hong Kong a China. Pero ujú, eso solamente si miramos la colonización directa. Si miramos la colonización como la entendimos antes, digamos, Gran Bretaña siguió ocupando y teniendo el control de la isla hasta 2021. Hasta 2021, que fue cuando China modificó la ley electoral y la ley de seguridad nacional y tomó control directo de la economía de Hong Kong. Y hoy ujú, está empezando el proceso para, digamos, revertir ese coloniaje cultural que todavía hay en Hong Kong, ujú. y del que China lidia también por desandar, porque siguió siendo una ciudad financiera utilizada por Occidente hasta no muchos años. Sí, a Hong Kong yo por lo menos tiendo a compararlo mucho al Nueva York de esa región porque hay muchas bolsas de valores, muchos edificios dedicados a la inversión. Entonces, a mí no me gusta ver mucho la actualidad en términos de, bueno, realmente todo, en términos de bueno y malo, blanco y negro, porque creo que es muy limitante y creo que es muy simplista. Y cuando uno estudia realmente algo, uno se va a dar cuenta que hay muchos matices, hay muchas circunstancias en las que no necesariamente yo estaría de acuerdo con una persona, pero si A, B o C sucede, estamos en el mismo plano. Entonces, cuando uno analiza el caso de Hong Kong y el caso de Taiwán, es complicado decir la gente de Hong Kong es buena, los chinos son malos o viceversa. Eh, no sé qué me puedes añadir sobre eso. No, es que, bueno, producto de esa historia semicolonial que ha sufrido China, tiene hoy esos inconvenientes que vos decís que tiene, creo que también para China son difíciles de desandar. Porque para China no es cómodo tener, digamos, enclaves occidentales dentro de su territorio. Ajá. Porque Hong Kong, como vos decías, es una de las cities financieras más importantes del mundo, porque es donde Occidente realiza los negocios que hace en el Asia-Pacífico. Y hoy, cuando hablamos del Asia-Pacífico, estamos hablando del centro del dinamismo económico global. Hoy, Ujú, Japón, Corea del Sur, China, Malasia, digamos, la ASEAN en general, la India, estamos hablando de la región más dinámica en términos económicos. Bueno, Occidente tiene sus negocios allí y los gestiona o los venía gestionando a través de Hong Kong. Digamos que, bueno, Hong Kong no usa el yuan, y ni siquiera, digamos, habíamos hablado del control de las monedas antes. Hong Kong usa el dólar hongkonés. Bueno, es parte de esa colonización que ha sufrido China en parte de su territorio, que bueno, va a ser fácil de desandar, porque dentro de la población hongkonesa hay muchas personas que sostienen los valores de vida occidentales que no son lo mismo que los orientales. Algo similar pasa en Taiwán, digamos. Sería fácil para China recuperar el control territorial de la isla, pero la población de Taiwán no es la misma población que hace 100 años. Digamos, es una población mucho más occidentalizada, con las cuales China va a tener que lidiar. China estableció en su momento la política de un país, dos sistemas, ¿no? Una nación unificada territorialmente en la cual puedan subsistir, digamos, un régimen de economía socialista de mercado en el territorio continental y una economía más de tinte capitalista clásica en Hong Kong, Macao y Taiwán. Bueno, hay que ver si eso termina de resolver el problema que tiene China. ok, eso que mencionas es bien importante. Me gustaría hacer hincapié en eso. El capitalismo versus lo que sea que estén haciendo los chinos. A pesar de que el partido, ¿verdad? El gobierno chino es, al menos en nomenclatura, comunista. ¿Qué está pasando ahí económicamente? Ellos están, asumo yo, en algún tipo de ejercicio de, ok, vamos a trabajar con el capitalismo y eventualmente iremos transicionando al socialismo y al comunismo. Explícame un poco más sobre eso, porque al menos esa es mi lectura de lo que está sucediendo allí. Ujú. Bueno, creo que sí, y creo que lo difícil es hacer una lectura del modelo económico chino desde las categorías occidentales, porque creo que Mm, ahí, digamos, nos cuesta encontrarle una definición. A ver,
En términos políticos, es claro que el sistema el sistema político de China es lo más parecido que hay a un sistema político comunista, ¿no? Hay un régimen de partido único, etcétera, etcétera. Se complica la situación cuando vamos a lo económico, en Ujú. donde China, por lo menos China desde su perspectiva, está en un proceso de transición hacia el socialismo. Ajá. Digamos que China espera haber cumplimentado en 2049. China dice, nosotros queremos llegar a 2049, que es el año en que se cumple el centenario de la revolución, habiendo transitado la etapa hacia el socialismo. Hasta entonces estamos en un régimen híbrido, ¿no? Que ellos le llaman un socialismo de mercado o un capitalismo de Estado, digamos, Mm. más que ellos le llaman socialismo con características chinas, lo cual no nos dice mucho tampoco de qué es eso. Nosotros preferimos llamarle socialismo de mercado o capitalismo de Estado, un sistema económico en donde la planificación económica surge desde el Estado, porque el Estado es el que planifica y dirige la economía, pero en donde hay, digamos, una eh, iniciativa económica privada regulada, ¿no? Porque hay iniciativa privada, la cual está habilitada, pero está regulada por el Estado. Y hay lugares en donde no hay posibilidad de iniciativa privada, que son las áreas que el Estado define como estratégicas, ¿no? En la cuestión de energía, en la cuestión de alimentos, en la construcción de infraestructura, en la banca y las finanzas, ahí no hay posibilidad de iniciativa privada. Eso lo lleva adelante el Estado y lo dirige el Estado. Pero hay otros, digamos, todo el resto que sí, digamos. En China hay em, condiciones asalariadas, digamos, hay trabajo asalariado. Y en ese marco es donde, bueno, es un régimen híbrido que es difícil de explicar, donde no es ni puramente capitalista ni puramente socialista. Es un régimen híbrido que va mutando. Me recuerda mucho al caso de Rusia al principio del siglo XX. Yo tomé una clase de Rusia y los rusos precisamente estaban haciendo eso después de que triunfara la revolución comunista, si no me equivoco, en 1917. Ellos lo que hacen es que establecen un marco de tiempo que ahora vamos a desarrollar nuestra economía lo más que podamos utilizando el capitalismo y después vamos a ir transicionando al socialismo. Yo creo que eso es más o menos lo mismo que está haciendo China, pero estará interesante ver cómo se sigue progresando en los próximos años y décadas. O sea, que me estás diciendo que ellos piensan que ya para el 2049 habrá una completa transición al socialismo. Claro, yo creo que la principal diferencia con Rusia, y acá creo que mucho tiene que ver la filosofía de cómo se entiende la transición al socialismo. Ujú. Rusia, en Rusia todavía persisten valores occidentales fuertes en el sentido de que para Rusia no iba a poder completarse la transición al socialismo hasta que el socialismo impere como modo de producción a nivel mundial, digamos, que es una perspectiva más marxista clásica. Digamos, no Ajá. puede haber, o sea, o sea, la idea de socialismo en un solo país era válida en un marco de avance del capitalismo. Pero, digamos, Rusia no iba a poder completar la Unión Soviética, su completo desarrollo hacia el socialismo si a nivel internacional imperaba el modo de producción capitalista en todo el resto del mundo. En ese marco, la idea de exteriorizar y externalizar el comunismo, ¿no? O el socialismo. China, por lo menos a mi entender, tiene una visión distinta y que yo creo que no sé si no es una limitante para China. China entiende que puede desarrollarse como país plenamente socialista en un mundo capitalista. Digamos, Ujú. no hay una percepción de China de, bueno, hay que tumbar el capitalismo a nivel global, digamos. Porque en China, por lo menos en lo discursivo, y después creo que tiene consecuencias prácticas, impera la idea de que cada región, cada país debe sostener el modelo de desarrollo que le es más conveniente. eh, ¿No? Y si en América Latina impera, o en Estados Unidos, o en la Europa, definen que su modo de producción mejor es el capitalismo, perfecto, pero para China es el socialismo, digamos. Es decir, no se metan con el modo de producción de China y nosotros no nos vamos a meter con el resto. Bueno, eso, digamos, desde una perspectiva más teórica hay que ver si es posible, digamos, que China se desarrolle plenamente como país socialista en un mundo que tiende hacia la profundización del capitalismo.
Eso es bien complicado, pero a la vez bien interesante y estamos olvidando aquí un continente bien importante, África. Y África se está desarrollando bastante rápidamente, pero yo tengo mis preocupaciones de que muy probablemente lo que va a suceder es la, el renacimiento de las viejas dinámicas colonialistas en África. Estamos viendo este nuevo discurso de cómo las potencias europeas están estableciéndose nuevamente en África y cómo están procurando desarrollar a África, pero para sus propios beneficios. Y entonces, cómo están pintando todo esto desde la idea de sí, sí, los estamos ayudando y estamos cooperando con África, pero realmente África lo que va a terminar pasando es que se va a llevar el, lo peor de esa dinámica. Eh, Ok, me gustaría definir, ¿verdad? En la medida de lo que sea posible, socialismo, porque hay mucha ¿cómo le decimos? Se demoniza demasiado lo que es el socialismo y lo que es el comunismo, y al igual que el capitalismo, que tiene diferentes manifestaciones, estos también las tienen. Para enfocarlo un poco más, ¿verdad? Y manteniéndonos dentro de lo que es tu expertise, ¿cómo los chinos definen el socialismo? Bueno, ellos definen el socialismo desde una perspectiva marxista, ¿no? Ellos se reivindican marxistas. Ahora bien, eh, complementan a Marx con la propia historia y la propia filosofía china, digamos. Hay mucho de confucianismo, hay mucho de orientalismo, hay mucho de la historia y la tradición china, digamos. Hay lógicas que operaron durante miles de años en el imperio chino que continúan y que, digamos, sobre los cuales el marxismo se apoya. Digamos, a ver, cuando el Partido Comunista de China hizo la revolución, de alguna manera se apoyó en un sentimiento popular que venía de la década imperial. Por ejemplo, en la idea de comunidad. Aquí en Occidente hay una idea de que el individuo está por sobre la comunidad, ¿no? Que está primero la libertad individual Ajá. antes de que el bienestar de la comunidad. En China eso es distinto. Digamos, primero viene el bienestar de la comunidad y después viene la libertad individual. Eso no es algo que instauró el Partido Comunista, ya venía desde la época del imperio. El Partido Comunista se apoya en eso, porque, bueno, el comunismo, en el socialismo, en el comunismo, siempre está primero el bienestar de la comunidad por sobre la libertad individual. Y en ese marco China digamos, lo que ordena, por lo menos en la actual etapa de desarrollo de China, y por lo menos en lo discursivo, es alcanzar un pleno nivel de vida de su pueblo. Digamos, alcanzar lo que en China le llaman una sociedad, por lo pronto, modestamente acomodada, ¿no? Que el pueblo chino pueda vivir sin pasar hambre, pueda vivir sin pobreza, pueda vivir sin desempleo. Eso es lo que está construyendo China a partir de la planificación estatal, digamos, que es algo que caracteriza a este socialismo con características chinas. La planificación, o sea, que el rumbo de la economía y de la política se ha planificado desde el Estado en función de los intereses de la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, con algunas empresas privadas, sobre todo China está, digamos, el Partido Comunista actualmente está teniendo bastantes disputas con las corporaciones tecnológicas, que están avanzando fuertemente en, por ejemplo, en sectores tradicionalmente dominados por la banca, y China dice, ojo, no, porque la banca es propiedad y está dirigida por el Estado, digamos, no hay posibilidad de que las corporaciones tecnológicas se metan en la banca. Lo mismo con la regulación de la cantidad de horas que los niños chinos pasan frente a las pantallas, digamos, producto de, bueno, las corporaciones tecnológicas lanza, Tencent, por ejemplo, lanza juegos y venía pasando que los niños chinos pasaban mucho tiempo frente a una computadora, frente a un celular. Bueno, China limitó la cantidad de tiempo que los adolescentes y niños pueden pasar frente a las pantallas. Y eso es un golpe para las tecnológicas, porque las tecnológicas buscan que sus productos sean cada vez más vendibles. Bueno, ahí también hubo una disputa, digamos. Bueno, también con Alibaba de Jack Ma, que eso Ujú. es más público. A ver, Wallerstein decía que una de las características del capitalismo es, o cómo definía él
al capitalismo es un modo de producción en donde impera la acumulación sin fin de capital, ¿no? El objetivo último es acumular capital sin fin. Bueno, China está, o sea, eso yo creo que China se define o por lo menos el socialismo como lo entiende China se define como oposición a eso. Digamos, no hay una pretensión de acumulación sin fin de capital, sino de crecimiento económico para lograr el beneficio de su población. Creo que por lo menos como lo entienden los chinos. Ujú. Después hay que ver qué pasa en lo concreto. Pero creo que una distinción entre capitalismo y socialismo, entre el capitalismo como lo entendemos en Occidente y el socialismo como se entiende en China, va un poco por ahí. Sí, y el capitalismo, en mi opinión, es un sistema económico imperfecto y problemático. Entonces, vuelvo y hago el comentario de que tratar de ver las cosas como bueno y malo, blanco y negro, es simplificar las cosas porque también caemos en esta idea de que si yo critico al capitalismo, pues eres comunista. O si criticas al comunismo, eres capitalista. Entonces entramos en esta falsa dualidad que no nos permite analizar nuestro entorno y entender las cosas a plenitud. Porque, vuelvo y repito, el capitalismo es problemático. El capitalismo tiene problemas. El capitalismo, eh, es como bien mencionas anteriormente, ha creado en su proceso de expansión unas dinámicas de colonización, de subyugación. Entonces, hay que ver también si realmente es tan diferente del comunismo. En el caso, por ejemplo, de Rusia, en donde el comunismo se desarrolló de una forma eh, que eso me gustaría hablarlo más en otro episodio en un futuro que ya lo tengo planeado porque también hay mucha desinformación específicamente a esos años de Stalin. Pero sin que suene muy descabellado diría que las diferencias entre un comunismo autoritario y un capitalismo agresivo no son demasiadas. Quizá yo no lo veo aquí porque estoy en los Estados Unidos. Pero una persona en África que tiene una multinacional robando cobalto o robando otro, para esa persona el capitalismo es igual de malo que el comunismo que nos pintan a nosotros acá. Ujú. Yo creo que lo que viene a romper China de alguna manera, reivindicándose marxistas, Ujú, es con la idea de linealidad histórica, de progresión de modos de producción, que es algo que sí estaba en Rusia. Yo creo que China lo pone un poco en cuestión. Esta idea de que el socialismo es una etapa final, y una etapa necesaria y una etapa que, digamos, irremediable del tránsito del esclavismo al feudalismo, al capitalismo, al socialismo. Yo creo que China viene a plantear que digamos, que hay que en el sistema internet, que en el mundo, vamos a decirle, hay una diversidad de civilizaciones ujú, y que cada civilización tiene, eh, digamos, distintas historias que lo hacen que el tránsito hacia modos de producción se dé de distinta manera. Entonces, por ejemplo, ¿no? En América Latina, quizás no va a imperar el capitalismo. A ver, ya no lo opera, digamos, el capitalismo tiene una lógica centro-periferia. Ya la teoría de la dependencia y la teoría del sistema mundo nos han revelado que nunca vamos a llegar al estadio de desarrollo capitalista de las potencias occidentales, oh, no, porque no, la, no. porque la Ajá. periferia es condición necesaria del centro. Exactamente. Ahora bien, si nosotros no vamos hacia un capitalismo tal como lo conocemos en Europa y en Estados Unidos, existe la posibilidad de que tampoco vayamos a un socialismo como lo fue el de la Unión Soviética Ujú, y que incluso tampoco como lo es hoy China. Digamos, ¿cuál es nuestro modo de producción, por ponerle una palabra, no sé si es la correcta, ideal? ujú, Digamos, ¿cuál es el que nosotros queremos? ¿Cuál es el deseable? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el que queremos construir? No podemos copiar fórmulas. No podemos copiar la fórmula estadounidense porque ya sabemos que no va a dar resultado. Tampoco nos sirve copiar la fórmula soviética o la fórmula china, porque las idiosincrasias son distintas. Bueno, creo que lo mismo sirve para el continente africano. Bueno, ¿cuál es el modo de producción deseable para el continente africano? Eso es un debate que deberán darse los africanos, digamos, de
no comprar recetas, ni de China, Sí, ni de Rusia, ni de los Estados Unidos. Y sí bueno, que creo no, que sí, no, no, y eso no solamente está en lo económico, también está en lo filosófico, en las ideas, precisamente por lo que menciona. Esta idea de importar sistemas de valores o sistemas de ideas, eso se escuchará bien bonito cuando tú lo ves en su, vamos a decirle, en su entorno originario. Pero cuando tú intentas trasplantar algo de otro lugar aquí, te vas a dar cuenta que la dinámica no se va a producir de la misma forma por la idiosincrasia de la gente. Va a haber una serie de diferenciaciones que va a hacer que probablemente ese sistema sea imposible aquí. Ok, vamos a jugar un juego del futuro alterno. Asumamos que los Estados Unidos ya no son un poder hegemónico y que el poder hegemónico es China. Me imagino que has reflexionado sobre esto. ¿Cómo se vería eso en términos generales? yo particularmente creo que eso no es posible. Digamos, Ajá. creo que no vamos a ir hacia ahí. Yo creo que China no tiene la intención de constituirse como una potencia hegemónica, justamente por esto que te decía antes de que no lo veo en la historia china y en la idiosincrasia china de decir, bueno, nosotros vamos a exportar Mm, nuestra forma de organización política y nuestro modelo económico al resto del mundo y se lo vamos a imponer, ¿no? Y vamos a imponer al yuan como moneda de referencia internacional y vamos a imponer el mandarín como idioma oficial y mm, vamos a imponer los valores orientales como si fuesen los valores universales. Yo creo más bien, a ver, China ha crecido, eso es cierto, y ha crecido en sus capacidades de poder, pero China ha crecido en el marco de un crecimiento, lo que sacaría decir el crecimiento del resto, ¿no? Hay un crecimiento del sur global que no solo tiene que ver con China, porque hay que decirlo, China sin Rusia tendría sus posibilidades mucho más limitadas. Digamos, Rusia, perdón, le garantiza a China toda una espalda militar e incluso de recursos sin la cual China no puede subsistir, digamos, y Rusia dialoga con China en igualdad de condiciones, no dialoga en calidad de semicolonia china. ujú. Lo mismo podemos decir de la India. La India no va a aceptar someterse a una hegemonía china, digamos, y, no es que, y la India es un actor relevante y de peso en el sistema internacional. Oh, sí. Incluso la India tiene mucho más diálogo con Rusia que con China. Digamos, si hoy hay condiciones de estabilidad en las relaciones entre China y la India, en gran medida es por la mediación de Rusia. Entonces, yo creo que vamos a un proceso de, eh, llamémoslo de distintas maneras, pero puede ser descentralización hegemónica, multipolaridad, multicentrismo, digamos, en donde China va a ser un polo de poder y quizás va a ser un polo de poder que esté por encima del resto. Pero nosotros vamos hacia un mundo con múltiples polos de poder y de una, podríamos decir, múltiples hegemonías, aunque eso sería contradictorio. Ujú, Vamos hacia un reparto de las hegemonías, vamos a decirle, en donde probablemente Europa va a seguir siendo un polo de poder, Estados Unidos va a seguir siendo un polo de poder, China va a ser un polo de poder, y América Latina deberá decidir si continúa siendo el área de un área de influencia norteamericana y nos subordinamos a la estrategia norteamericana o nos constituimos nosotros mismos como un propio polo de poder, que yo creo que tenemos las condiciones para hacerlo, tenemos el sustrato filosófico, el núcleo ético, mítico, dice Dussel, para constituirnos como un polo de poder, ujú, pero bueno, necesitamos reconstruir nuestra propia arquitectura, nuestras propias instituciones. mm. Ok, yo creo que la forma en que hice esa pregunta pone de manifiesto mi occidentalismo en el sentido de que eso fue una forma bien occidental de establecer esa pregunta. Y yo creo que deberíamos empezar a quitarnos todos estos andamiajes de pensamiento occidental y tratar de ser lo más, eh, ¿cómo le diría yo? Lo más general posible. eh, Porque fíjate como, y yo pensando, estoy haciendo una reflexión ahora mismo en tiempo real
una nueva hegemonía. Eso es una forma bien norteamericana de ver las cosas, pero es porque ese es el sistema de valores y el sistema exacto, racional que se me ha impuesto, con el que crezco y con el que vivo todos los días. Entonces, bien interesante ese comentario que trae de la multipolaridad. Bueno, y es que, a ver, por lo menos lo que yo planteo, pero no niego que no sea un debate, Ujú. porque, a ver, nosotros venimos acostumbrados a los procesos de transición hegemónica entre las Sí. ciudades-estado venecianas, los Países Bajos, España, Inglaterra, Estados Unidos. Venimos de procesos de cambio de los centros de poder hegemónicos. eh, por lo cual no sería ilógico pensar, bueno, hacia dónde transita la hegemonía ahora. Yo creo que ahí está el debate de que si estamos solamente ante un proceso de transición hegemónica o estamos ante un proceso de cambio estructural y cambio sistémico del sistema mundo. Digamos, vamos hacia otra forma de organización. Yo creo que ahí depende de cómo leamos la coyuntura, ante qué tipo de cambio estamos, si solamente estamos ante un cambio de mando de la hegemonía para que siga todo igual, o estamos ante un proceso de cambio mucho más estructural, los cuales traerán otras relaciones a nivel internacional. Eh, yo entiendo que estamos ante un proceso de cambio sistémico, en donde vamos Mm. hacia otra forma de entender la hegemonía. Pero bueno, es un debate. Y es Te- un debate y a su vez es una disputa, digamos. No quiero tengo, dejarlo solo en términos teóricos. Es una claro, disputa política. tengo dos preguntas. La primera, visualizando ese mundo en el que China es una fuerza socialista, a mí me resulta un poco difícil pensar que va a sobrevivir precisamente porque el capitalismo, en su búsqueda de capital, seguirá siendo agresivo. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿cómo, cómo entonces China piensa convivir en un mundo en donde el capitalismo es la norma y en donde el capitalismo buscará constantemente invadir los espacios que no son capitalistas? ¿Cómo hará eso? Bueno, yo creo que esa es la principal preocupación que está teniendo China hoy día y te diría desde 2023 a la fecha, digamos, porque la guerra en Ucrania yo creo que prendió las alarmas en China de lo que está dispuesto a hacer la OTAN para recuperar la primacía en términos geopolíticos, Ujú. digamos, y la irresolución del conflicto de Taiwán está trayendo está trayendo desajustes económicos en China, porque la situación en Ucrania afecta a dos de los principales mercados sobre los que se sostiene la economía china, que son el de energía y el de alimentos. Digamos, China esperaba crecer a determinadas tasas luego de la pandemia, que no lo está pudiendo hacer por la persistencia de la crisis en Ucrania. Ahora, en 2022, la OTAN definió al Asia-Pacífico como el lugar en donde se va a jugar el futuro geopolítico de la humanidad. Sí. Y cuando hablamos de eso, estamos diciendo que la OTAN va a empezar a prestar mucha más atención a Taiwán y a generar situaciones o posibles situaciones de conflicto Ujú. en Taiwán, como la generó con Ucrania. Y eso prendió todavía más las alarmas en China, porque China, digamos, China ya vivió los disturbios en Hong Kong en 2018-2019, Ujú. tiene organizaciones separatistas apoyadas por la OTAN en el Tíbet, tiene organizaciones separatistas apoyadas por la OTAN en Xinjiang, es decir, en el oeste del país. Eh, ¿Oh, sí? el, Desconocía sobre eso. Hay ideas de independentismo en el oeste, me dice. bueno, todo lo que es el movimiento independentista del Turquestán Oriental es Oh, un wow. movimiento extremista con presencia en el oeste de China Ajá. que busca, bueno, la creación de un país, ¿no? El Turquestán Oriental en la zona del oeste chino. Ese es un movimiento apoyado por los Estados Unidos. Y ellos son musulmanes, ¿verdad? Y esos son musulmanes, exactamente. Es Ah, digamos, la porción de terreno donde hay mayor cantidad de población musulmana en China. No quiero establecer una linealidad, digamos, bueno, de todos los musulmanes son claro, separatistas, claro. pero hay un fuerte movimiento separatista en el En oeste de pu- China, en- apoyado y financiado por los Estados Unidos. ok. Y en ese marco China, en 2023 ha tomado una postura mucho más agresiva
por lo Sí. menos en términos simbólicos de debate internacional. China ha sacado en febrero un documento sobre que se llama la hegemonía estadounidense y sus peligros, que es Ujú. un documento fuertísimo, digamos, en donde China denuncia cómo Estados Unidos ha construido hegemonía militar, hegemonía económica, hegemonía cultural, hegemonía política, Sí. y todo lo que eso ha traído para la comunidad internacional. Digamos, China era un país que hasta entonces viene diciendo que no se va a meter en asuntos internos de otros estados, que no, digamos, no va a participar de esa manera en el orden internacional, pero ha sacado ese documento. Más recientemente, por no decirte hace una semana y media, ha sacado otro documento sobre las violaciones en los derechos humanos al interior de los Estados Unidos y cómo Estados Unidos viola sistemáticamente los derechos humanos en su territorio, lo cual son documentos fuertes, por lo menos en términos de debate político a nivel internacional. Y eso me imagino que es en respuesta a toda la presión occidental que se le ha hecho a China a raíz de los Uigurs, que son una minoría musulmana en China. Exactamente, exactamente, digamos, en respuesta a las denuncias que viene realizando Estados Unidos sobre los derechos humanos. También porque Biden, al asumir, ha dicho que sus dos ejes, caballitos de batalla, vamos a decirle en términos Ujú, poco académicos, pero que sirven de ejemplo, ujú. la democracia y los derechos humanos van a ser los ejes sobre los cuales va a reconstruir las alianzas occidentales contra Rusia y contra China. En ese marco, China empieza a tomar conciencia de la necesidad de participar más fuertemente en ese debate, también contraatacando y denunciando a los Estados Unidos. Pero yo sí creo en la independencia del Tíbet, por ejemplo. Tíbet fue invadido en 1959, si no me equivoco, por ahí. Estoy seguro que fue en los 50, en la década de los 50. Y cuando uno mira la historia de ese conflicto y lo que hacen los chinos, particularmente, ellos tenían unos nombres bien, creo que las brigadas rojas o los guardias algo, que eran unos comisarios y unos grupos súper radicales comunistas que iban por todo el Tíbet asesinando y buscando indoctrinar a la población local. Eh, entonces, a mí me resulta difícil no apoyar la independencia del Tíbet. Este, pero también puedo ser. Es que esto es un juego de balance. Y de nuevo, le digo a la audiencia: no caigan en este juego de que si uno apoya un lado, estás necesariamente en contra del otro. Porque así apoyo la independencia de Tíbet y creo que es justificada. Pero no sé si necesariamente apoyaría los movimientos independentistas en otras áreas de China, sobre todo cuando se entiende que han sido primordialmente chinos a través de, vamos a decir, de milenios, porque la civilización china es la más antigua del mundo. Y fue relativamente hace varios días atrás, en términos históricos, que los europeos llegaron allí y cambiaron la cultura del lugar. Estoy haciendo, por ejemplo, referencia a Hong Kong. Ellos son chinos, básicamente. Que se ha creado una idiosincrasia hasta cierto punto diferenciada debido a la influencia británica. Claro que sí. ¿Que son chinos? Bueno, para mí lo son. No sé qué piensas tú sobre eso. No, bueno, sí, sí, a ver, son debates en los cuales de fondo está la idea de Estado-Nación y cómo se han constituido los Estados nacionales. Ujú, ujú. Y bueno, creo que en el sistema internacional y sobre todo los Estados hoy son multinacionales y creo que en algún Sí, punto, bueno, hay que ver cómo se compatibiliza eso, ¿no? Bueno, también con el principio de autodeterminación de los pueblos, con el no injerencia en asuntos internos de los Estados, de, bueno, cómo se constituyen. A ver, China es un país que tiene 56 etnias en su interior. sí. Digamos, conviven 56 grupos étnicos en un mismo Estado-nación. ¿Cómo se desarrollan esas relaciones? Bueno, es tenso, es complejo, y como vos decías, ¿no? Bueno, existen etnias como los uigures, como tibetanos, mongoles, que sobre los que China, eh, bueno, tiene que ir, eh, bueno, llevando esa complejidad que existe al interior de su Estado-nación. Quizás no existe, ese problema no existe en otros estados por las limpiezas étnicas que vos también decís que han habido, Oh, sí. y que eso les ha resuelto
resuelto el problema de la peor manera, digamos. Es que los Estados Unidos critican a la situación de los Uigurs en China. Pero ¿qué hicieron los Estados Unidos con con sus naciones indígenas? Ujú. Los asesinaron, los exterminaron y los metieron en reservaciones. Bueno, O lo que sea, denuncia el ¿en documento qué de se China también diferencian? es qué pasa hoy con la población afroamericana, por ejemplo, en Estados Claro. Unidos, o con los latinos incluso. Bueno, como las vejaciones que sufren en términos de derechos humanos, eh, a ver, en un país que se constituyó en base a la ocupación territorial, Ujú. porque Estados Unidos es un estado que se creó en base a la expansión territorial, Sí, a hacia el invadir oeste. territorios canadienses, a invadir territorios mexicanos, Sí. y ¿qué pasa con eso? Eso que mencionas es bien importante porque a mediados del siglo XIX ellos entran en guerra con México y se llevan a Texas, se Ujú. llevan a Nevada, se llevan Colorado, se llevan un territorio que tienen después los cojones, como decimos nosotros, de llamarlo Nuevo México. Esos son cojones, de verdad. O sea, California, hasta donde tengo entendido, también era parte Claro, de sí. México. Entonces, el caso de California es bien interesante porque los norteamericanos, como se lo llevan enredado, es fomentando un movimiento separatista desde adentro, pero que es influenciado por los norteamericanos y después es anexado a la Unión Americana. Otro comentario que quería hacer, cuando uno habla de China como un estado plurinacional, yo argumentaría que Estados Unidos es lo mismo, porque si bien en Estados Unidos se habla inglés, vaya y compare la cultura de, vamos a decir, del Pacífico noroeste, de esos estados de Oregon y Seattle, vaya y compárelo con Luisiana, vaya y compare esa cultura de los Apalaches esa región montañosa del este de los Estados Unidos con la gente que vive quizás en el centro. O sea, vaya y compare Nueva Inglaterra, que es donde yo resido, con esas poblaciones de, vamos a decir, Nevada, de Idaho, de Wyoming. No es la misma gente. Hay unas idiosincrasias, hay unas diferenciaciones. ¿Hablan inglés? Sí. ¿Son parte del mismo país? Sí. ¿Son iguales? No, no son iguales. Hay que Ujú. tener eso en consideración también, porque Estados Unidos no es necesariamente este país homogéneo que mucha gente piensa que es. Claro, sí, 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 tal cual, coincide. Sí, ok. Esto es una pregunta que quiero hacer también ahora, que se me olvidó, y que tiene que ver con Latinoamérica. Em, ¿Cuán fuerte entiendes es el sentimiento antiimperialista contra los españoles en Latinoamérica ahora mismo? No, creo que, digamos, luego de las vejaciones que ha vivido la región, no sé si existe tanto un sentimiento antiimperialista contra españoles. Yo creo que, por lo menos yo que resido en Argentina, ¿no? Discúlpame, Estados Unidos, discúlpame. Perdón, contra los Estados Unidos. Sí, Bueno, me fui. yo creo que ahí existe una contradicción entre, bueno, Estados Unidos como socio confiable, vamos a decirle, y esfera de influencia clásica, digamos. Ujú. Se da la situación en la cual el esclavo se acostumbra al amo también. Y con Estados Unidos, América Latina comparte este sustrato ideológico cultural occidental construido a base de sangre y fuego, Sí, y yo creo que por eso también nosotros miramos con desconfianza lo que es ajeno a la cultura occidental, ¿no? A la cultura hindú, a la cultura china, a la cultura rusa, a la cultura de Medio Oriente, digamos, lo vemos como extraño, y lo que nos parece extraño no lo miramos con curiosidad, sino con desconfianza, y que eso es parte de la lógica occidental. Pero por otro lado, también es cierto que existe una memoria histórica sobre los impactos que ha tenido la hegemonía norteamericana en la región, lo cual también lleva a buscar nuevos caminos y nuevas alternativas. Yo creo que en esa línea tan delgada se divide América Latina entre mantener relaciones con un socio que nos parece igual en términos civilizacionales, pero también recordar todo lo que hemos vivido en América Latina a partir de la hegemonía norteamericana y cuánto la hemos sufrido. yo creo que China está siendo bien inteligente en el sentido de que está identificando a América Latina como un lugar en donde si creas una crisis allí le está haciendo muchísimo daño
al imperialismo norteamericano. Y yo creo que el verdadero reto no necesariamente va a estar en la cooperación que haya con China, sino en las élites económicas de Latinoamérica que están acostumbradas a llevarse el mejor plato en las relaciones con Estados Unidos versus el pueblo general, porque aquí hay unas diferenciaciones que hay que hacer. Las élites económicas existen y se benefician de la injerencia norteamericana en Latinoamérica en gran medida. O sea, yo creo que el reto va a estar ahí en cómo, porque son élites económicas y tienen el potencial de crear revoluciones, de crear problemas y de impedir el progreso hacia un lado o el otro. Mm. Bueno, No sí, sé, sí, ese es un poco yo creo, el desafío que hay para adelante, digamos, de cómo romper eso y cómo construir organización para intentar desandar esa relación. sí, porque lo vemos, por ejemplo, en Brasil, como Lula, por ejemplo, es un poquito más diferente, es más aislado, es más de neutralidad versus a Bolsonaro, que es pro Estados Unidos, pro élite económica y ahí va a estar el verdadero reto de la cosa. ¿Cómo entonces China aprende a manejar eso si lo que de verdad está buscando es crearle una crisis a Estados Unidos? Como yo creo que lo está tratando de hacer, porque es lo lógico, es lo que yo haría si fuera China. Afectar la zona de influencia de tu enemigo. Es lógico. Ujú. Eh, pero sí, estuvo muy interesante esta conversación. Algo que quieras añadir en base a China, que es una observación que estás haciendo, o algún tipo de predicción si somos atrevidos. No, yo creo, ¿viste? Creo y en diálogo con colegas, creo que el fenómeno China ha llegado al sistema internacional para quedarse. Creo que Ujú. el crecimiento de China va a ser un proceso estructural del sistema internacional, enmarcado en un proceso de cambio del ciclo histórico, una posibilidad de cambio desde el ciclo sistémico. Yo creo que debemos prestar atención a ese cambio. Yo creo que debemos estudiar nuestra relación con China, digamos, debemos estudiarla para no volver a cometer los mismos errores, romper esa vinculación que nos ata a los países que empiezan a modernizar su economía de una relación en la cual nosotros eh, nos caracterizamos por vender materias primas e importar manufactura. Creo que eso hay que romperlo. Y creo que nosotros, además de estudiar nuestra relación con Estados Unidos y con China, debemos ser partícipes de este cambio, digamos. Generalmente se dice que América Latina hoy es un área de disputa. Yo creo que nosotros debemos ser parte de esa disputa, no ser actores Exacto. pasivos, no solo ser un lugar en donde se da la disputa, sino ser parte de ella. Creo que ahí está nuestro principal reto y creo que solo sorteando, saliendo del laberinto por encima, como decimos aquí, vamos a poder participar de otra manera en este concierto internacional. Es un comentario muy similar al que yo hago con relación al Caribe. Yo creo que el Caribe debe dejar de ser una periferia imperial y debe convertirse en un actor de peso que juega bajo sus propios reglamentos. Y yo creo que ese es el futuro ideal porque en la medida en que sigamos como estamos, seguiremos siendo explotados ya sea por Estados Unidos o por el que sea. Y yo creo que me uno a tus expresiones porque estoy completamente de acuerdo. En vez de ser un personaje pasivo, como estás mencionando, una persona que está en las gradas mirando el juego, yo creo que debería estar jugando también. Este, no sé si dispones de más tiempo. Hay algo que me gustaría mencionar, que no sé qué piensas sobre eso. El fenómeno de Ucrania. Yo soy de los que piensan que cuando se analiza de una perspectiva histórica, la invasión rusa a Ucrania hasta cierto punto está justificada porque cuando tú lo miras desde una perspectiva histórica, los mismos rusos reconocen que quizás el origen de su civilización está en Ucrania, en lo que se llama el Kievan Rus. Busquen eso ustedes, los miembros de la audiencia, para que vean que no estoy hablando por hablar. No sé qué piensan sobre eso. Obviamente la guerra nunca está justificada,
pero sí puedo entender puedo entender hasta cierto punto por qué los rusos están invadiendo Ucrania. Bueno, yo creo que sí, a ver, Ucrania es un territorio que es estratégico, digamos, por distintas razones. Es una de las principales zonas de producción de alimentos del mundo. Oh, sí. Es un país que ha heredado gran parte del andamiaje industrial de la Unión Soviética e incluso de la capacidad militar de la Unión Soviética, y a su vez es un estado que se estaba configurando como puente de las relaciones entre Rusia y Europa. Digamos, Ucrania de alguna manera era esa expresión de una consolidación de la multipolaridad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y a la OTAN? Una alianza como la que se estaba constituyendo entre Francia y Alemania y Rusia, y entre Francia y Alemania y China. Digamos, porque esa alianza de alguna manera contribuiría fuertemente a debilitar la hegemonía norteamericana. Yo creo que la decisión de Estados Unidos de acelerar el ingreso de Ucrania a la OTAN es la que dispara todo este conflicto, en los cuales obviamente la población ucraniana es la más damnificada, porque eso obliga a Rusia a tomar cartas en el asunto, porque si Ucrania ingresa a la OTAN, digamos, la OTAN tiene allí una base de maniobras estratégica en una zona que a su vez existe mucha población rusa, que como vos decís es la cuna de la civilización rusa, pero a Ujú. su vez es estratégico en la actualidad. Y yo creo que lo que ha logrado la OTAN con su intervención en Ucrania es romper esa alianza que se estaba configurando entre Europa y Rusia, por un lado. Y por otro lado, y yo creo que es uno que se menciona poco y creo que es uno de los objetivos centrales de la intervención de la OTAN en Ucrania, Ujú. es doblegar y someter a Europa nuevamente a los designios occidentales. Porque de alguna manera Europa queda muy debilitada en relación a su proyección industrial. Digamos, Alemania y Europa en general estaban desarrollando su industria a partir del gas ruso, eso y bueno, y la proyección de ampliarse con el Nord Stream 2, por ejemplo. Ujú. Europa iba hacia un fortalecimiento de su alianza con Rusia que le permitía desarrollar su industria por fuera de los Estados Unidos, con niveles de independencia más fuertes. Eso con la guerra en Ucrania se corta y Alemania se queda sin el acceso al gas ruso, debe redefinir, digamos, desde dónde obtiene la energía. El gas de enquisto que viene en barcos norteamericanos, que es el reemplazo, es un gas mucho más caro y te vuelve a poner en relación de dependencia a los Estados Unidos. Y yo creo que hoy Europa vuelve a quedar desdibujada en este marco, porque eh, se ve sometida a la estrategia de la OTAN, de la cual es parte, Ujú. obviamente, pero bueno, yo creo que queda con poco margen de maniobra geopolítico. Y por otro lado, la intervención de la OTAN en Ucrania fortalece, si bien debilita a Rusia en un sentido, porque Rusia queda muy desgastada frente a Occidente, acelera el proceso de unión del resto de los países emergentes, Oh, porque sí. el apoyo que tuvo Rusia por parte de la India fue tremendo para que Rusia pueda sostener su economía. Digamos, el apoyo que tuvo de la India fue muy grande porque India se transformó en el principal comprador de energía rusa, y lo mismo podemos decir de China, digamos, de cómo China ha sostenido la economía rusa. Eh, Creo que son, digamos, varias cosas que se desprenden de esa intervención en Ucrania. Lo que estamos viendo es la formación de nuevos bloques de poder que no existían hace varias décadas atrás, pero que ahora los estamos viendo. Eh, wow, ha sido una conversación bien interesante. Eh, yo creo que es preocupante. Yo creo que es preocupante porque existe siempre la posibilidad del estallido de una tercera guerra mundial. Si estudiamos la historia, vemos que así empezaron las ambas guerras mundiales. La creación de dos grupos amplios, dos bloques de poder significativos que se van a la guerra. En la Primera Guerra Mundial tenías el Entente contra ¿cómo es? Tenías estos países Los occidentales. aliados, ¿Cómo? los aliados, Sí, la Triple la Entente, triple entente, sí. ajá, exacto, tenías eso.
En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tienes? Pues, tienes, tienes a los nazis, tienes a los japoneses, tienes a los italianos, versus el resto de... Entonces, grupos de poder que eventualmente, ante las tensiones, sucumben y terminan yéndose a la guerra. Yo creo que aquí la preocupación más grande es el estallido de una tercera guerra mundial. Y yo no lo creo imposible. Porque la memoria histórica no es algo que necesariamente se tenga. Eh, ¿cuá- ¿Cuándo fue que se acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿El En el 45? 45. 80 años atrás ya. Eso en términos históricos fue los otros días, pero en la memoria humana eso ya ni se siente. Entonces yo creo que eso forma parte e influencia que eso vuelva a suceder. Porque la gente no se acuerda, no lo ha vivido. Entonces, si hay algo que tú no has vivido y tú no conoces, quizás no vas a ser tan activo en prevenirlo. Eso es preocupante, realmente. Bueno, muchísimas gracias, sociólogo Sebastián Schulz, por haber participado en este podcast el día de hoy. Bueno, muchas gracias a vos, Ramón. Un gusto charlar con vos. La verdad, muy amena la conversación. Aprendí mucho y espero que la audiencia haya aprendido también. Y recuerden que siempre hay que mirar todo desde muchas perspectivas y tratar de entender a eso que se percibe como enemigo. Porque todo el mundo tiene motivaciones propias y cuando conversamos nos damos cuenta que no tenemos tanto de diferente. Es más lo que tenemos en común, tenemos intereses en común. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.